Ahí sí. Ahí sí. Sí. Y les estoy compartiendo la pantalla, ¿no? No. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, ahora no, pero ¿Listo? justo antes Vale. sí. Ya. Vamos a ver. Aquí está. Entonces, como les comentaba, está la parte del preproceso y el postproceso en Vulkan, ¿no? Bueno, y en general en todos los software que son de este tipo, ¿ya? Para el preproceso necesito básicamente, por un lado, la geometría y por otro lado, la configuración de la simulación como tal. Por ejemplo, qué tipo de material yo quiero que sea esa geometría, qué tipo de condiciones de contorno, cómo va a funcionar el tema temporal o pseudo temporal, digamos, en el problema, en este problema no lineal, ¿vale? Y un montón de cosas relacionadas a cómo se resuelve el problema, ¿ok? Después vendría la etapa de Vulkan y finalmente la del post-proceso que les comentaba yo, donde pueden visualizar, pueden quizás calcular cosas adicionales, ¿ok? Entonces hay una librería que está, me parece que aquí en GitHub y también está en el PyPy, ¿cierto? Que es el gestor de paquetes de Python, no me acuerdo cómo se llama, PyPip parece que se llama. Básicamente se llama pip, que es un gestor de librerías, ¿ok? Pero aquí, digamos, está lo principal, de ahí les voy a enseñar a cómo instalarlo. Y esto contiene una serie de programas o de scripts que les permiten a ustedes hacer alguna tarea en todo este proceso, ¿no? Así que de aquí más de alguna cosa vamos a estar ocupando, ¿vale? Profe, Sí, ¿tengo que instalar alguna otra cosa en Ubuntu? Es que yo sí, instalé solamente Ubuntu. sí. Vamos a ir a eso justo ahora. Ya. Lo que pasa es que, eh, como les comentaba yo, primero vamos a partir de la base de cómo poner una geometría en Vulkan, ¿ya? Nosotros lo que necesitamos darle a Vulkan es una malla, ¿sí? Una malla que tiene todas las coordenadas y todos los elementos de esa geometría divididos en pequeños pedazos, ¿no? Eh, y esa malla es posible de generarla en varios programas, ¿ya? Uno de ellos podría ser Git, ¿ya? Es un programa que se llama Git, ¿ya? Está Git preproceso, ¿vale? Es un programa bastante gráfico, donde pueden ustedes importar geometrías o dibujar puntos, empezar a hacer una malla, digamos, que después pueda ser exportada al formato de Vulkan, ¿ya? Y el otro método es algo que se llama Gmsh, ¿ya? Gmsh también es un mallador, ¿ya? Es un mallador, pero que, digamos, tiene esta característica de que es paramétrico, o sea que nosotros a través de comandos podemos ir definiendo ciertas cosas, ciertas características para nuestra malla. Ya, yo este es el método que ocupo generalmente porque eh, se me hace mucho más amigable cuando uno tiene que modificar mallas, modificar geometrías, tenerlo de forma paramétrica, ¿ya? Ahí les voy a enseñar cómo es que se hace. Disculpa, y cuando tú usas Sí, Gmesh, que por ejemplo para un sí. trabajo en un curso de lento finito, igual como que lo busqué. Uh-huh. Y vi que para hacer las geometrías, como que Gmesh tiene un lenguaje de programación propio, como el Sí, GeForce sí, creo que es, pero justamente. también tiene como una versión para programarlo en Python. Sí, están las dos Eh, versiones. ya. Yo he ocupado las dos. Una, como les digo, es la versión donde uno ocupa el lenguaje de Gmsh, que es muy parecido a C++, si no me equivoco, eh, donde uno va creando variables, voy asignando puntos, líneas, superficies, qué sé yo. Y Ujú. la otra es la API de Python de Gmsh, ya que es básicamente lo mismo, exactamente lo mismo, pero se programa en Python.
O sea, Claro. tiene funciones de Python para hacer lo mismo que yo podría haber hecho en el lenguaje Gmech. Generalmente, en mi caso, para cuando hago cosas fáciles, cosas sencillas, ocupo directamente el lenguaje Gmech. Cuando hago ya cosas que la malla requiere un poquito más de trabajo, de programación, de algo que esté difícil de hacer, sale mucho mejor programarlo en Python, porque Python me da más herramientas para programar, digamos, y ocupar las funciones de la API para generar la malla. Y como, ¿qué nivel de dificultad podéis crear en las geometrías? Como que lo que uno Mira, quiera, o igual es como complejo diseñar, no sé, por un avión como que sale ahí en la imagen. ya. Lo que pasa es que ahí depende mucho de lo que yo quiera en la malla. En general, por ejemplo, uno habla mucho de lo que se llama malla estructurada, ¿vale? Una malla estructurada y una malla no estructurada. Por ejemplo, a ver, ¿cuál podría ser una malla estructurada? Esta. Esto que está acá, no sé si lo logran ver. A ver cómo lo... Ah, aquí un video. Pero se fijan que Sí, está hecha de puros cuadrados, básicamente, ¿no? claro. Ya, eso es una malla estructurada. Y por otro lado, hay otras mallas como esta, que son mallas no estructuradas, que están formadas generalmente por pirámides, ¿ya? Obviamente que mallar algo complejo, que tiene muchas curvas, que geométricamente es complejo, por ejemplo esto, con una malla estructurada, es súper difícil, ¿vale? Por la misma característica de la pieza, por decirlo así, ¿vale? Pero la malla estructurada me ofrece mucha mejor calidad respecto a esta no estructurada, esta con triángulos, tiene una calidad mucho más baja en los resultados. Y generalmente, cuando por lo menos en el área de investigación, es raro de repente encontrarse con mallas de piezas así como estas, ¿no? Como la que les mostraba aquí. ¿Cuál fue la que...? O esto, por ejemplo. Es raro encontrarse con esto muchas veces porque para ese tipo de problemas quizás me sale mucho mejor ocupar ANSYS, ocupar estos programas que están hechos para esas aplicaciones. ¿Ya? En general acá en la investigación las mallas son mucho más simples, pero tienen como otro trasfondo, ¿no? Otro objetivo. ¿Vale? Es como un objetivo donde la malla en sí importa harto. La calidad que yo pueda generar de malla importa bastante. ¿Ya? Así que en Gmech en general vamos a trabajar con malla estructurada, que es como lo mejor que, digamos, podríamos querer nosotros para un problema en esta área. ¿Ok? Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. No. ¿Ok? ¿No? No por mi parte. Vale. Entonces, vamos a partir haciendo una malla en Gmech, ¿ya? Voy a crear un archivo. Hay un editor aquí en la terminal que se llama Nano. Lo voy a ocupar solamente para crear el archivo. Nano malla1.geo. ¿Vale? Guardé. Y me apareció esta malla1.geo. Ya es básicamente este archivo de texto. Cuando yo hago una malla en Gmech, básicamente tengo que siempre seguir un orden, generalmente digamos, que va desde definir puntos, a definir líneas, a definir un loop de líneas, luego una superficie y luego un volumen. ¿Ya? Ese es como el orden que generalmente hay que seguir para obtener una malla. ¿Ya? Entonces Disculpa, vamos a para partir, sí, ir siguiéndote aquí en los pasos hay que tener instalado Gmesh o... sí, hay que tener instalado Gmech. Sí. Ay, Esto ¿cómo se se...? hace con sudo apt install
gmesh. Sin la E, es gmsh. Ya, ok. ¿Vale? Con eso obtienen ahí instalar el gmesh. Vale, entonces por mientras que lo dejan descargando por ahí, es bastante liviano, así que se queda demorar poco. Básicamente les voy mostrando los comandos para ir haciendo la geometría. ¿Okay? Vamos a partir definiendo puntos, ¿ya? Puntos en un plano, ¿sí? Entonces hay un comando que se llama new point, o sea, que quiero definir un nuevo punto, ¿ya? Ese new point básicamente me da el identificador del punto que yo voy a crear. Entonces se lo tengo que asignar a una variable. Entonces yo digo, P1 es el identificador de un nuevo punto, ¿vale? Y enseguida de eso, vamos a poner point P1 igual a las coordenadas X, Y y Z que yo quiera para ese punto, ¿sí? X, Y, Z. Entonces, básicamente, vamos a poner, por ejemplo, este nuevo punto en las coordenadas 0, 0, 0. ¿Ya? Y voy a repetir esto 4 veces, o sea, voy a hacer un cuadrado, ¿no? Un cuadrado en el plano Z0. Entonces tengo que, obviamente, cambiar punto 2, punto 2, va a estar en las coordenadas 1, 0, 0, después 1, 1, 0, 0, 1, 0, ¿vale? Estamos creando un cuadrado, o, claro, sí, un cuadrado, con las coordenadas 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, ¿ok? Entonces ahí están asignados los puntos 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Ahí tengo ya definidas mis puntos. ¿Ya? Y esto lo voy a guardar. ¿Sí? Lo vamos a guardar. Ahora, voy a ir a la terminal, aquí donde está este archivo Maya 1, y voy a escribir gmesh maya1.g. Inmediatamente se va a abrir gmesh con la geometría, ¿vale? En este momento no me aparece nada porque yo tengo deshabilitadas las opciones para que me muestre directamente esto, ¿vale? Solo tengo puesto que se vea la malla. Disculpa, Si puedo... ¿este el archivo .geo que recién descargué el image? Le puse, bueno, pueden abrir un editor de texto, Ah, ya. ¿sí? Editor de texto, o pueden hacerlo con nano, ¿vale? Nano, archivo.txt, les abre un editor en la terminal, ¿cierto? Y aprietan Control S. Y eso se guardó aquí en los archivos, ¿no? No. Y después Control X para salir. ¿Sí? Así se puede crear un archivo en la terminal. Entonces déjenme volver aquí a abrir gmesh. Entonces se fijan que aquí ya tengo mis 4 puntos, ¿no? Punto 1, punto 2, 3 y 4. ¿Vale? Cuando abrí gmesh me aparecen los 4 puntos. Si no les aparecen los puntos, hay unas opciones aquí que dice All Mesh Options. Y hay dos secciones importantes. Una es de geometría, ¿vale? Que está acá. La sección de geometría que tiene que ver con todas las entidades geométricas que nosotros creemos, puntos, superficies, volúmenes, ¿vale? Y otra cosa distinta es la malla, ya que la malla es aparte de toda la geometría que nosotros creemos, ¿ya? Entonces primero me preocupo de ver la geometría, ¿ok? La geometría, y luego nos vamos a ir con la malla. Entonces quiero ver todo lo que hay en geometría, ¿vale? Entonces ahí me muestra, ¿cierto? Todo lo que hemos hecho, los 4 puntos. Luego de definir puntos, yo tengo que decir que quiero unir esos puntos a través de una línea, ¿vale? Entonces vamos a crear una variable que se llama
new L, o sea, new line, ¿sí? New line, line L1. A propósito, esto no tiene que ser obligatoriamente P1, P2, P3, P4. Claro, son el nombre de las Esto es variables. una variable nomás, ¿cierto? Para que Sí. entiendan ahí. Yo puedo repetir todo el rato P1 o ponerle otros nombres, qué sé yo. Solo estas son variables. ¿Vale? Entonces, nueva línea. Y esa línea está compuesta de los puntos P1 y P2. ¿Vale? O sea, creé una línea que va del 1 al 2. Aquí en Gmsh puedo irme a la parte de geometría. Y en la parte que dice Reload Script. O sea, es para recargar lo que yo acabo de hacer acá. Obviamente tengo que guardar esto. Y lo va a recargar acá. Una Reload consulta, ahí nos Script. faltan igual. Sí, me faltan igual, por eso me tira un error, justamente. Aquí abajo les aparece un error, de hecho, si es que hay alguna sintaxis mal en el archivo. ¿Ya? Pues ahí se fijan cómo aparece esa línea. ¿Sí? Aparece una línea que va de 1 a 2. Y vamos a repetir lo mismo, ¿cierto? 4 veces. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y obviamente vamos a ir del punto 2 al 3. Del 3 al 4. Y del 4 al 1. ¿Vale? Guardamos y tenemos las 4 líneas. ¿Ok? Esa es la idea. Después de líneas viene otra entidad que se llama line loop, o sea, un loop de líneas, o sea, la unión de varias líneas en una sola entidad, ¿vale? Entonces, es parecido, LLC le voy a poner aquí, y vamos a poner new LL, o sea, nuevo line loop, ¿ok? Pues line loop LL sería igual a la unión de las líneas L1, L2, L3, L4. Voy a ver si carga todo bien. Cargo bien. Obviamente no hay ningún cambio aquí porque son solo líneas. ¿Ya? Sigo viendo las mismas líneas. Pero ahora, con un line loop, yo puedo crear una superficie. ¿Ya? Entonces pongo S igual a new S, o sea, new surface. Pues surface S sería igual a el line loop. O sea, toma ese loop de líneas, la línea 1, 2, 3, 4, y esa área cerrada, digamos, la convierte en una superficie. ¿Vale? Voy a dar recargar y inmediatamente me creó ahí lo que dice superficie 6. ¿Vale? Con esas líneas. Y de hecho me parece que ahora yo podría, por ejemplo, aquí donde dice mesh, yo podría mallar en 2 de esto. ¿Okay? Y me aparece una malla ahí de tipo no estructurada. Ya porque no le hemos definido ninguna condición para el mallado. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento tenemos una malla no estructurada. ¿Vale? Lo que queremos ahora es que esa malla sea estructurada, o sea, dividirla en una cantidad fija de divisiones por lado y que esa malla quede totalmente cuadrada, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hay un comando que se llama transfinite, ¿vale? Transfinite line. Déjenme acordarme cómo era esto. Creo que esto era L1, L2, L3, L4. Igual al número de divisiones, ¿vale? Pero esto nos va a resultar mal. Nos va a resultar mal. Les digo al tiro por qué va a resultar mal. Transfinite line y luego ya. Ahora sí, se convirtió en algo parecido a una malla estructurada, ¿vale? Si se fijaron, yo apliqué un comando que se llama transfinite line y le dije, bueno, la línea 1, la 2, la 3 y la 4 van a tener 10 divisiones, ¿ya? ¿Por qué la línea 3 y la 4 tienen un signo negativo? Veamos qué pasa si le saco ese signo negativo.
Bueno, en este caso no está pasando nada. Déjenme ver algo. Combine. Ya, van a haber casos donde el sentido de la línea me importa para poder hacer una división, ¿vale? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo en el que quiero poner, no sé, una división horizontal con una cierta cantidad de elementos y una vertical con otra cantidad de elementos. Entonces, en esos casos yo tendría que poner dos comandos transfinite line, ¿vale? Uno para cada par de líneas, o de hecho uno para cada línea también podría ser. Ya, entonces vamos a ver L3, L1 con L3 sería la de abajo, ¿cierto? Con la de arriba. Y luego L2 con L4 sería la otra cantidad, ¿vale? Entonces ahí yo puedo hacer una cantidad distinta de divisiones para dos secciones, digamos, de la malla. ¿Ok? Van a haber casos en los que importa el sentido de la línea. ¿Por qué? Porque la línea 1, por ejemplo, está definida ¿de dónde? Del punto 1 al 2. O sea, va de izquierda a derecha, ¿no? Pero la línea 3 va del punto 3 al 4. Por lo tanto, va de derecha a izquierda. Entonces, hay veces en el que el programa va a intentar cruzar una línea que está o sea, un punto que está a la derecha con un punto que está a la izquierda, ¿vale? Porque la división parte, digamos, de donde se origina la línea. Así que van a haber casos donde ese sentido importa, ¿ya? Como yo sé que la línea 1 va así y la línea 3 va así, prefiero inmediatamente ocupar la línea -3 para que queden las dos en el mismo sentido, ¿no? Ya. Y lo mismo con el L4. Así evitamos algún problema cuando sigamos más adelante con la malla. ¿Vale? ¿Qué pasó acá? Algo pasó. Ah, me equivoqué. Esto era acá. 1 menos 3. Ahí sí. ¿Vale? Transfinite surface parece que está funcionando ya. A ver. Ah. Ahí sí. El comando era recombine surface, no era solamente recombine, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Puntos, líneas, loop de líneas, superficie, transfinite a las líneas, ¿vale? Que este comando de hecho podría estar antes o después, da un poco lo mismo, ¿vale? Transfinite a las líneas, o sea, le asignamos divisiones a las líneas. Luego le decimos que haga esa superficie estructurada, o sea, transfinite surface estructurada, y luego que recombine todo lo estructurado para formar cuadrados. Si yo no le pongo recombine, se me quedan asignadas como dos triángulos, digamos, que han sido dos triángulos en cada cuadrado, y el recombine es el que hace esa conversión para pasar de triángulos a cuadrados, ¿vale? Entonces ahí ya tengo una superficie totalmente estructurada. Me quedó la duda con el 3, que de repente esta cuestión no debiese funcionar, pero está funcionando igual. Vale, entonces hasta el momento tenemos esa superficie estructurada, totalmente lista, digamos, para continuar, ¿ya? Una vez que yo tengo una superficie, yo puedo hacer extrusiones de esa superficie, ¿ya? Puedo extruirla hacia arriba, por ejemplo, o incluso puedo hacerle una revolución, ¿ya? Para generar algo, un volumen, ¿vale? Podríamos generar con eso un volumen. Entonces vamos con el comando extrude. No me acuerdo muy bien cómo era este comando extrude. Extrude. Vamos a ponerle un
un vector, digamos, de extrusión, que sería en este caso un vector unitario, por ejemplo, en la coordenada, en la dirección Z. ¿Vale? Si no me equivoco, usted dice ser así, 0, 0, 1. Luego vamos a decirle surface S. Disculpa, ¿para qué era ¿Sí? el transfinite surface con asterisco? Ya, lo que hace el transfinite surface, de hecho, mira, saquemos esto. Lleguemos hasta ahí. Si te fijas, Ujú. hasta este momento, la malla tiene la cantidad correcta de divisiones por lado. Fíjate, aquí Claro. tiene 5 y 5 y 10 acá, ¿no? Ujú. Pero no está estructurada. Entonces el transfinite surface la vuelve estructurada. Ok, ¿y el recombine surface? El recombined surface convierte de triángulos a cuadrados, ¿ya? Ah, Porque ya. pasamos de eso a tener cuadrados, ¿vale? Esos triángulos la reconvertimos a cuadrados. Ya, y si por ejemplo quisiera reconvertir la otra figura que no sea cuadrado, ¿se puede? O otro tipo de... Eh, O eso ya pero sería como diseñarlo yo. sí, generalmente sí. Lo Como que si no pasa es quisiera que, usar elemento triangular ni elemento de 4 lados. mira, ahí la mayoría, a ver, ¿qué elementos? Creo que todos los elementos tienen esa forma, no hay elementos que Ah, no ya. tengan triángulo o cuadrado en una cara, me parece. Ok. Hay unos elementos que son, por ejemplo, un triángulo por arriba y por abajo son como un cubo, ¿cachai? Pero más allá de un cuadrado no hay elementos que tengan Ah, otra ya. forma. Así que con eso tampoco hay mucho por donde jugar. No. Vamos a ver si no funciona entonces este comando extrude, que no me acuerdo mucho cómo era. Me parece que está bien. A ver, layers. Vamos a ver si es correcto. Ya, no era así. Entonces vamos a tener que buscar este comando. Debería estar bien extrude. Esto es surface. Así. Surface layers. Ahí está. Será extrude, un vector de extrusión, digamos, que me va a indicar básicamente la altura del cubo. Si aquí le pongo, por ejemplo, 3, me lo va a extruir 3 milímetros hacia arriba. ¿Vale? Ah, y si fuera, y aparte da como la dirección, ¿no? Aparte de la dirección. O sea, aquí si le pongo, me parece, un vector, te lo Va a quedar como va... diagonal. Ah, ya, Sí, ahí quedó ya, como diagonal. ¿Viste? ya, ya, ya. Entonces, ese te da la dirección de extrusión. También con este comando extrude se puede hacer revolución de cosas. ¿Ya? Ah, Hay ya. que buscar ahí el comando para hacerlo, pero se puede también hacer revolución. Entonces tenemos eso. Y si se fijan, le puse extrude, vector, cuáles superficies yo quiero extruir, o superficie, cuántas capas. ¿Ya? En este caso puse 5 capas. Si se fijan, nos quedaron 5 capas, 1, 2, 3, 4 y 5, pero nos quedaron con la misma forma de antes, de los dos triángulos. Entonces aquí también adicionalmente hay que poner un recombine. ¿Y eso tiene que estar allí, al lado? Sí, sí, al lado, sí. Es parte del comando extrude. O sea, puede ir dentro de todo ese conjunto. Me parece que también lo podría poner afuera. Con eso creo que no hay problema tampoco. Combine, a ver. Ah, no, tiene que ir adentro del extrude. ¿Vale? Entonces ahí tengo ya finalmente un cubo, digamos, con la cantidad de divisiones, está estructurado. ¿Ok? Ahora, hay una pequeña salvedad acá. Se fijan aquí puse layer 5, ¿vale?
y aquí puse transfinite line 5. Pero resulta que el transfinite line 5 me generó 4 elementos. 1, 2, 3, 4, aquí. Y el layers me genera 5. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya? Eso es porque el layers se hace referencia a cantidad de capas o cantidad de elementos que va a poner uno encima de otro. Pero esto de acá hace referencia a divisiones. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5 divisiones me genera 4 elementos. ¿Ya? Entonces, si yo quiero hablar en términos de elementos, aquí siempre tengo que ver más 1, ¿cierto? 10 más 1 me va a generar la cantidad de elementos que yo quiero. ¿Ya? Vale. ¿Se entiende, no? Más o menos van siguiendo. Sí. Perfecto. Ya, ¿dónde viene la parte interesante de esto? Porque claro, aquí creamos un cubo de 1 por 1 por 1, ¿cierto? La parte interesante es que esto lo podemos volver paramétrico. De hecho, ya está paramétrico, pero podemos tratar de establecer variables que controlen toda la malla. Por ejemplo, una variable de tipo geométrica. Alto. Alto igual a 1.5. ¿Vale? Entonces digo, hay una variable que se llama alto y vale 1,5. Entonces yo, en vez de aquí, donde está el extrude, ponerle 1, yo ahora puedo poner alto. ¿Okay? Entonces ahora esa variable controla ese valor. ¿Sí? Puedo poner ancho, sería, por ejemplo, 1 o 1.2, y profundidad 1.2. ¿Ya? Entonces yo puedo ir reemplazando en todo lo que sea algún valor numérico, voy reemplazando esto. Ancho, ancho, profundidad, profundidad. ¿Vale? Y ahí ahora los parámetros que controlan todos son esos 3 solamente. Entonces, si yo cambio aquí, me sobrepongo 2, me va a generar otra cosa totalmente distinta. También podemos asignarle, por ejemplo, parámetros a la malla, es decir, número de elementos, 5. Esa variable ahora yo la ocupo para ponerla tanto en el transfinite, aquí por ejemplo, como en el layers. ¿Sí? Y puedo, siempre si pongo 50, controlo cómo se genera ahora esa malla. Qué bueno. ¿Vale? Obviamente yo podría poner también un LMNX, NLMY, ¿cierto? Y controlar también de forma independiente los elementos en distintas direcciones. ¿Vale? Así puedo poner X, Y, Z, y yo puedo ir controlando ahora todos los aspectos de la malla. ¿Ya? Por el hecho de ser paramétrica. ¿Sí? Así que básicamente eso sería, ¿no? Y con eso básicamente la malla está lista. ¿Ya? Con eso ya tenemos una malla que nosotros podemos ocupar en Vulkan. No de forma directa, tal cual, pero sí ya tenemos la base, digamos, para pasar a la Vulkan. ¿Ya? Entonces, ¿ustedes qué sistema operativo están trabajando? ¿Qué Ubuntu tienen? Yo instalé el último, imagino. Yo tengo el Ya. 20.04 LTS. Ya, 20.04. Yes. Eso significa que ustedes tienen la última versión de Gmsh, ¿ya? Porque el Ubuntu 18, por ejemplo, todavía no se actualiza a la versión más reciente de Gmsh. ¿Y qué pasa? Que Gmsh hace no mucho cambió el formato en el que se guarda esta malla. Cuando yo, por ejemplo, aquí le doy guardar, le pongo save, me genera un archivo que se llama malla1.mesh, ¿ya? Que es básicamente la malla, ¿sí? Aquí está toda la información de la malla. Ese formato cambió,
¿vale? Hace poco. Ujú. Entonces, los programas que nosotros tenemos para leer este formato no están actualizados hasta la última versión de Gmsh. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Una sería exportar la malla desde el Gmsh. O sea, yo le doy aquí File, Export, ¿vale? Le digo que quiero guardarlo ahí mismo en maya.mesh. La extensión siempre hay que ocupar .mesh. Y le digo que la quiero guardar en formato 2, ASCII, ¿vale? Formato 2, ASCII. Estas dos opciones deshabilitadas y le doy OK, ¿vale? Y con eso la malla se acaba de guardar, se acaba de guardar en formato antiguo, 2.2. ¿Puedes mostrar de nuevo los pasos? ¿Sí? Sería exportar, acá, Ya. archivo, exportar, Ah, ya. un nombre.mesh, aquí como este está creado lo voy a reemplazar solamente, pero es un nombre.mesh, ok, reemplazar, ¿cierto? Porque no quiero la versión antigua, versión 2 ASCII, Ah, ok. ¿vale? Y ok, ¿vale? Y con eso la malla se va a guardar. La otra opción es a través de la terminal, ¿vale? Yo puedo abrir una terminal acá y puedo decir gmsh -3 para que se malle tridimensionalmente, format, mesh 2.2 y luego malla 1.geo. ¿Ya? O sea, le digo gmsh, malla lo tridimensional, guárdalo en formato 2.2 con ese archivo entrando, ¿cierto? Y con eso el gmsh va a hacer todo el mallado, pero no me va a mostrar nada. O sea, aquí simplemente procesó lo que había en el archivo de geometría, que es este, lo malló y lo guardo, ¿vale? No tiene esa parte visual. ¿Sí? Esas son las dos formas más o menos de guardarla. Y la otra que es súper útil también sería, déjame buscar el comando, acá está. Un comando que ustedes pueden poner directamente en el archivo .geo, que es este de acá. Dice mesh.meshFileVersion igual a 2.2. Entonces ustedes pueden abrir ahora gráficamente, mallar en 3D, ¿cierto? Y le dan directamente aquí donde dice guardar, save, reemplazar, y automáticamente la malla ahora se guardó en el formato 2.2. Ya, pero solamente es porque le tengo puesto el comando. Ya. Si yo le quito eso, se va a mallar en formato el más actual. ¿Ok? Ujú. Ya, me van siguiendo bien, ¿o no? No sé si han tenido algún problema hasta ahora. Sí, o sea, yo no estoy Ah, no escribiendo está todo. Sí, siguiendo. Ya, estoy anotando, pero. vale. La malla con la que creamos en Gmesh era con la malla 2D o la 3D, al final, Con la 3D. Lo que Ah, pasa ya. es que cuando yo recargo aquí, Sí. a ver, voy a ver aquí, voy a poner la malla, a ver, dame un segundo. Ahí. Yo puedo ir mallando dimensión por dimensión. Si pongo 1D, me crea elementos línea. Ah, ya. Si pongo 2D, me va a crear la superficie, pero el interior no va a estar mallando, Ya, ok. ¿vale? Y con 3D ya me genera toda la geometría por dentro. Ya. Y Entonces, esa malla finalmente la 3D, que uno quiere es y la 3D. esa malla 3D es la que se guarda en versión Sí, 2. Ya, ok. sí. Siempre hay que poner 3D. En esta ventana siempre hay que poner 3D antes de guardar, si no, va a guardar elementos línea o elementos superficie que no me van a servir. Ya, ok. ¿Ya? Entonces, 3D, save y reemplazamos. ¿Vale? Entonces, nos queda un paso en Gmsh. ¿Ya? Bueno, resulta que en un programa de elementos finitos, ustedes tienen que darle condiciones de contorno al problema.
Por ejemplo, ustedes pueden decir, quiero fijar la pieza aquí, quiero que esos nodos estén fijos, quiero estirarla por otra parte, le quiero poner una presión en tal cara, ¿vale? Son las condiciones de contorno. Entonces, en GeoMesh hay una forma de definir algo que se llama entidades físicas, ¿vale? Que me va a servir después simplemente para identificar cierta zona de esta malla, para posteriormente que esa zona yo la pueda asignar algo en Vulkan, ¿ya? O sea, yo puedo, por ejemplo, decirle, quiero que esa cara amarilla se llame, no sé, la cara 1, y así yo después en Vulkan o en el traspaso Vulkan puedo decir qué hacer con esa cara 1, ¿sí? Así que justamente lo que vamos a hacer, ¿ya? Voy a recargar esto. Vale, entonces, geométricamente, se fijan aquí, estoy en la parte de All Mesh Options, geometría, no malla, geometría. Le puse las etiquetas de todas las entidades físicas, o sea, de todas las entidades geométricas, perdón. Ya, o sea, las líneas tienen un número, las superficies tienen un número, y los volúmenes tienen un número, ya que está ahí en amarillo el volumen. Y también podría agregar los puntos, pero no, para este caso no los quiero. Entonces, nosotros en el archivo geo podemos darle nombre a las cosas, ¿ya? Por ejemplo, physical volume, le voy a poner cubo, déjenme ver si esto corre bien, porque no me acuerdo si está bien el formato de la sintaxis que puse, parece que sí. Ah, sí, está bien. Entonces le dije, hay un volumen físico, que es el volumen número 1, que está ahí en amarillo, y yo le voy a llamar cubo, ¿ya? O sea, ese volumen se llama cubo. Y de hecho ahora cuando recargué me aparece al tiro Physical Volume 1 cubo, ¿ok? Y así mismo yo podría crear volúmenes, superficies, Physical Surface, bueno, para este caso vamos a ocupar simetrías, ¿ya? Voy a asumir que puedo hacer una simetría en la coordenada, o sea, en la dirección X, la dirección Y y la dirección Z. O sea que yo estaría mallando un cuarto del problema, un octavo del problema, perdón. Un octavo del problema, ¿sí? O sea, este cubo replíquenlo hacia abajo, replíquenlo hacia la izquierda y hacia la profundidad, ¿vale? Ya a esto le voy a llamar las caras de simetría, ya es solamente un nombre. Entonces la cara de simetría en X, que está ahí, sería la superficie 27, que me aparece ahí. Si voy y pongo aquí 27. Y lo mismo voy a repetir con una simetría que sea en Y, que voy a tomar la superficie 15 acá, porque está normal a la dirección Y. Entonces le pongo 15. Y una simetría en Z. Que sería la de abajo, por ejemplo. Está aquí abajo, normal a la dirección Z. Sería la número 6. ¿Vale? Tengo 3 simetrías. Y yo quiero, en este caso, estirar este cubo por la superficie de arriba, ya que sería la superficie 28. ¿Ya? Voy aquí, track 28. Entonces, ahí están todas las caras en las que yo voy a hacer algo después en Vulkan. ¿Ya? O Vulkan, digamos, va a interpretar que esas caras tienen alguna condición especial, ¿sí? Entonces sería esa superficie, esta de acá, la de abajo y la de arriba. ¿Vale? Eso sería. Profe. ¿Sí? Ahí usted tiene 6 superficies, ¿cierto? En total tenemos, sí, 6 superficies. No hay como superficies interiores, no estamos trabajando con 8 cubos. No, lo que pasa es que cuando uno habla de estas superficies con nombre,
hablamos de la parte geométrica, pero no de la malla. Por ejemplo, si yo ya. mallo esto, veo que hay hartos cubos Ujú. en cada una de las superficies, o sea, hartas caras, Sí, 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 ¿vale? Pero todo eso forma parte de un mismo plano. Entonces, se le llama al, a la superficie geométrica, no a la de la malla, ya. ¿vale? Y con eso estoy listo. O sea, voy a guardar esto, save, guardamos, y estoy listo aquí en Gmech, por lo menos. Tenemos una malla, perdón, no la malla, parece, espérate, save, ahí sí. Tenemos una malla, y esa malla tiene algunas cosas con nombre para poder aplicarle condiciones de contorno, ¿ya? Entonces, eso sería la primera parte. Ahí está mi malla, ¿cierto? Y se fijan ahí, me puso esto que se llama Physical Names, con todo eso, ¿vale? Ahora viene otra parte. Denme un minuto para buscar este programa. Ya. Hay un programa de Python que está acá, que yo creo que lo voy a subir al repositorio, o se los puedo mandar. Y es un programa que convierte este archivo Mesh, ese archivo Mesh, lo convierte en un archivo compatible con Vulkan, digamos, con el formato de Vulkan. Ya. ¿Ok? Y ese programa necesita de un archivo de texto adicional que se lo voy a mandar también, que se llama inter, o puede tener cualquier nombre, pero es un archivo de texto que básicamente le dice al programa, está acá de Python, qué es lo que hay que hacer con las entidades físicas que acabamos de nombrar. ¿Ya? Eso es básicamente. ¿Ya? Entonces revisemos este archivo. Lo primero que dice es elementos de la malla. La malla es de tipo 3D. Y hay que poner qué cosas, qué volúmenes van a ir incluidos en la malla. ¿Ya? En este caso dice arteria, pero esto debería decir cubo. ¿Vale? ¿Dónde está esto? Entonces aquí yo tengo que poner los mismos nombres que puse acá: cubo, sim X, sim Y, sim Z, track, ¿vale? El único volumen que yo tengo es el cubo. Por lo tanto, ese es el que iría acá en la primera parte. Después viene una zona que dice condiciones de contorno, ¿ya? Y en condiciones de contorno, yo tengo que decirle al programa qué es lo que voy a hacer con cada nombre, con cada superficie que yo nombré o con cada cosa que yo nombré. Por ejemplo, vamos a poner la simetría en X, o sea, lo que yo le puse nombre, sim X, le vamos a poner una restricción en X. ¿Ya? Entonces, generalmente esto es el nombre, el tipo de restricción, ¿ya? Exacto o aditivo. Ahí les voy a comentar qué significa exacto y qué es aditivo. El código de la condición de contorno, ¿ya? Donde un 1 significa que está fijo y un 0 significa que está libre, ¿ya? En este caso sería fijo en X, ¿ya? 1, libre en Y, libre en Z, ¿ya? Este numerito de aquí es una función que voy a ocupar en Vulkan para ir de a poco, digamos, dándole esta condición de contorno al problema. ¿Ya? Es una función que se llama 1, que básicamente es una línea recta. También se las voy a mostrar más adelante. Y luego los valores que yo quiero imponer. ¿Ya? En este caso sería 0, 0 y 0. El código entonces es 1, 0, 0. Significa que este valor de acá, el primer 0, digamos, le está diciendo esa cara está fija en X con un valor 0 de desplazamiento, o sea, está totalmente fija.
¿ya? Si yo aquí le pongo un 1, por ejemplo, significa que esa cara va a moverse en X con un valor 1, ¿ya? O sea, se va a desplazar 1 milímetro, por ejemplo, ¿ya? Pero como ya la quiero fija, es un 0. Ahora, estos dos códigos de acá dice 0 y 0, ¿ya? Por lo tanto, da lo mismo lo que vaya acá, ¿sí? Podría yo ponerle un 100 aquí y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el código le dice que esa coordenada queda libre, ¿ya? Pero lo vamos a dejar todo con 0. Después vendría un sim y, y esta tendría que ser de tipo aditivo. ¿Por qué tiene que ser de tipo aditivo? Maya.co. Ya, entonces, básicamente, le estamos diciendo ahí al programa que la cara azul, o celeste, perdón, la cara celeste la queremos dejar fija, ¿sí? Fija en X, ¿ya? Eso quiere decir que la normal de la cara, la normal, no se puede mover de su lugar, pero sí en el plano todo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque el código era 100, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa cuando llegue el momento de ponerle la condición a esta cara que es más morada, la que está acá? Que esa sería la normal en Y, ¿ya? Hay nodos aquí en la esquina que son compartidos, o sea que es el mismo nodo para esta cara que para esa, ¿sí? Entonces, si yo puse aquí un sim X exacto, y luego un sim Y le pongo exacto, al que previamente aquí tenía un código 100, va a ir y le va a reemplazar por el siguiente código, que es 010, ¿ya? Entonces, como esos nodos son compartidos, si le pongo exacto a los dos, hay uno de los lados que va a quedar mal, ¿vale? Entonces, por eso tengo que ir poniéndole aditivo ahora. Cosa que combine las dos códigos. O sea, si hay un nodo ahí que comparte las dos caras, la condición que van a imponer ahí es la combinación de las dos cosas, ¿ya? Básicamente Pasa, ¿sí? hay que poner ahora aditivo a todas las que vienen, pues, ¿no? Sí, a menos de que ya nos cambiemos, por ejemplo, a otra parte del sólido totalmente distinta, que no se encuentran entre sí, o a otro sólido. Por ejemplo, si Ya. yo, no sé, tengo arriba una placa o otro cuerpo, ahí yo tendría que poner exacto de nuevo. Pero claro, ahora sería aditivo todo el rato, básicamente, en la mayoría de los casos. ¿Vale? Porque el Z también se encuentra con los demás. O sea, esta cara y la de abajo tienen un punto en común que es ese vértice. Entonces, si le pongo exacto a todo, me va a quedar al final con el Z solamente como 001. ¿Vale? Ya. Entonces ahí le estoy diciendo, esa cara fija en X, esa cara fija en Y, esa cara fija en Z. ¿Ya? O sea, Profe, ¿y el esas uno de tres al lado? caras. Ya, el 1 al lado es el número de una función que va a servir para ir haciendo todo este problema de a poco. Entonces, hay una línea recta que es una función que dice, primero partamos por aquí abajo, después vamos subiendo la función hasta que la condición de contorno llegue a su valor máximo impuesto. ¿Ya? Como aquí son puros ceros, da lo mismo si la función está bien, está mal, o si tenemos otra función porque es valor cero. ¿Ya? Pero vamos a ver que yo aquí arriba, en la cara amarilla, yo quería estirar esto. Entonces aquí había una cuestión que se llamaba track, lo que le pusimos, que va a ser aditivo, que va a tener código 001, función número 1, pero esta vez yo le quiero dar un valor en Z. ¿Por qué? Porque en Z quiero que esa cara se mueva una unidad, 1 milímetro en este caso. Ya, una unidad. O sea que esa cara se mueva hacia arriba. Entonces, esta función lo que controla es cómo
el Vulkan va a ir ponderando este valor para ir haciéndolo de a poco, ¿ya? Eso es lo que va a hacer, porque no va a resolverlo directamente con 1, sino que de a poco va a ir solucionándolo con valores incrementales, ¿ya? Y me parece que eso sería. Esto de aquí lo vamos a borrar porque es para un problema de presión, así que voy a dejar ahí. Y me parece que con eso estaríamos. Si no me Disculpa, equivoco, ese te sí, lo podría intentar mandar por aquí por el Zoom para sí, ver si lo claro. puedes A ver, cargar. ¿dónde está el chat? A ver, ahí está. Ahí lo pegué en el chat. Eso. Voy a ver si... Ah, bueno, y necesitaría mandar el programa también. ¿Cómo puedo mandar el programa? ¿Se puede mandar el archivo, no? Creo que sí se puede mandar al chat. A ver... La verdad. ¿Puedo mandar esto? No sé si se puede mandar archivo, la verdad. Eh, Si no se puede, después no sé, me lo queréis compartir junto con el video. sí, sí, eso vamos a hacer. Sí, mejor. Eso vamos a hacer. Entonces, tengo ya el archivo inter, ¿vale? Que es la configuración de lo que pasa entre Gmech y Vulkan. Tengo la malla en .mech y tengo el programa, ¿vale? Entonces, sería básicamente ejecutar este programa. Ese programa es un poco viejo, este proc v3, así que está escrito en Python 2, ¿ya? En el Vulkan, o sea, perdón, en el Ubuntu 20, el Python por defecto es el 3. Entonces yo tengo que decirle específicamente que lo quiero ejecutar en Python 2, ¿ya? Python 2. Si no tienen Python 2, les va a avisar que no lo tienen y se los va a pedir instalar, ¿vale? Python 2, proc v3, y aquí siempre hay unos comandos que son bastante útiles, que es poner --h, ¿ya? Muchos ¿Para qué es? programas tienen esta ayuda, que dice básicamente qué es lo que necesita el programa para funcionar. Es como la ayuda, o sea, help, ¿cierto? Ah, ya. Entonces ahí el programa me dice que necesita, bueno, el nombre del programa, primero el archivo inter, luego el gmech y luego un archivo de salida, ¿ya? Eso sería en orden, o sea, poner Python 2, proc v3, inter.txt, maya 1.mech, y luego vamos a poner Vulkan o Bull. Voy a poner solamente Bull. ¿Vale? ¿Qué pasó acá? Ahí está. Entonces me acaba de crear dos archivos, uno que se llama bull.fix y bull.geo. ¿Ya? Este programita me acaba de crear esos dos archivos. El punto geo es toda la geometría, o sea, elementos y nodos. ¿Okay? Elementos que están arriba, elementos, y abajo nodos, ¿vale? O sea, la posición de los nodos y arriba la conectividad de los elementos. Y el punto fix me dice cuál es la condición de contorno de cada nodo, ¿vale? Ahí están los códigos 111, 011, 001, o sea que están fijos en X, Y, Z, y si tienen algún valor en particular. Ya hay unos que van a tener obviamente un 1, que son los que yo voy a estirar, ¿sí? Y ahí me generó ese archivo, ¿vale? Entonces, me faltaría solamente una cosa, que sería un archivo .dat, que es el archivo base del caso de Vulkan, ¿ya? Que contiene toda la información del problema y de cómo quiero correr Vulkan. Entonces voy a buscar alguno aquí. Profe, Adelante, sí. ¿no tiene el comando para instalar Python? Eh, Tiene que ser con sudo
apt install Python 2, si no me equivoco. A ver. Sí, sudo apt install Python 2. Sería para instalar Python 2. Python 3 debería estar por defecto, como les digo. Voy a buscar por mientras el archivo DAT. Aquí tengo uno. .dat. Ya, obviamente que no era de este caso, así que vamos a tener que revisar aquí varias cosas. Ya, me siguen bien porque ahora nos vamos a cambiar un poquito de hasta el fix y el geo. Me siguen bien, ¿no? Sí. Más o menos. Es bastante largo todo el proceso, pero ahí después de a poco van a tener que ir practicando eso. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a pasar a el archivo DAT. ¿Ya? El archivo DAT de Vulkan contiene todo lo que se va a hacer en la simulación. ¿Ya? Todo lo que se va a hacer. Entonces vamos a ir revisando esto. Y de hecho Disculpa, vamos a ir cambiando... ¿Sí? ¿ese archivo, por ejemplo, uno lo tiene que ir escribiendo a mano o tiene como este tipo de plantilla que uno va cambiando a nuestra conveniencia? Mira, generalmente uno se va consiguiendo casos típicos para distintas cosas. Como esto no tiene interfaz visual, no tiene nada, Ujú. básicamente hay que irse consiguiendo estas plantillas para distintos casos. Por Ya, ejemplo, ok. para un caso, no sé, pues de presión, para un caso de contacto, para ciertos materiales. Ya uno Ah, se va ya. consiguiendo, pero en general la estructura es siempre la misma y ciertas componentes son las que van cambiando. ¿Ya? Pero la estructura en sí es la misma Ya, ok. para todos los casos. Entonces vamos a ir línea por línea. Voy a ver si puedo agrandar esto un poco. Creo que me pasé yo. Ahí. Entonces vamos con la primera. Dice Vulkan. Y aquí va un título del caso. ¿Vale? Ahí yo puedo escribir qué título lleva esa simulación. ¿Ya? Cuando aparezca una línea con un signo peso, significa que esa línea básicamente es un comentario. Ya Vulkan se va a saltar directamente esa línea y no va a hacer nada con eso. ¿Ok? Entonces, líneas con signo peso son comentarios. Después hay una línea que dice Start, No Initial. ¿Ya? Eso es un tema en el cual yo le puedo dar condiciones iniciales a un problema. Por ejemplo, que un problema venga preestresado, o sea, que tenga inicialmente algunos valores de esfuerzo y condiciones de ese estilo de iniciales. ¿Ya? Para nuestro caso, es un material que no tiene nada inicialmente, es un material libre de esfuerzos. Por lo tanto, tenemos que ocupar este que dice Start, No Initial. ¿Vale? Después viene una parte que dice Control Data. ¿Ya? Y, Control disculpa, Data. ¿Sí? si tuviera alguna condición inicial, cómo se escribiría? No. Por ejemplo, aquí está el que ocupo yo, por lo menos, Ujú. donde yo le doy componentes de esfuerzo. ¿Ya? O sea, le digo cuál es el tensor de esfuerzo en cada nodo del material. ¿Ya? Y por lo tanto, por eso dice Start Initial, porque tiene datos iniciales, No Standard, componentes de esfuerzo e invariantes 6,0. O sea, 6 componentes de esfuerzo, porque la matriz es simétrica, y 0 de invariantes. ¿Ya? Ah, Y ok. bueno, ahí entonces hay que generar todo un nuevo tipo de archivo y todo eso. ¿Vale? Pero por ahora quedemos solamente con el no Ya. initial. ¿Ya? Después, control data sería básicamente el solver. ¿Ya? Esto generalmente no se cambia mucho, pero aquí dice solver Pardiso, que es el nombre del solver,
1,6, ¿ya? El 1 significa que la matriz de rigidez, me parece, es de tipo simétrica, y 6, y yo voy a ocupar 6 núcleos del computador para resolver el problema, ¿ya? Obviamente que yo podría colocar 1000, pero si no tengo 1000 núcleos, no lo va a hacer, ¿sí? Pero aquí puedo controlar más o menos cuántos núcleos quiero que yo ocupe el sol, ¿ya? Y en general, muchos de los problemas son de tipo simétrico, así que este 1 rara vez hay que cambiarlo por un 0, ¿sí? En problemas de contacto hay que cambiarlo por un 0. Y dependiendo del material quizás habrá que cambiarlo también, pero generalmente es una matriz de tipo 1, o sea, de tipo simétrico. ¿Vale? Así que eso sería básicamente el control data, ¿ya? Después viene el problem data, o sea, cuáles son los datos, las dimensiones del problema, ¿vale? Aquí hay un flag, una bandera, digamos, un texto que le indica a Vulkan que vamos a estar trabajando en un problema de grandes desplazamientos y deformaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí Vulkan obviamente internamente cambia alguna formulación para adecuarse a ese tipo de problemas. Entonces, cuando uno trabaja hiperelasticidad, siempre hay que tener esta bandera, ¿cierto?, de grandes desplazamientos y deformaciones. ¿Ok? Después vienen las dimensiones. ¿Alguna pregunta? No, por ahora. Ya. Entonces vienen algunas dimensiones del problema. Me dice n point y n element, ¿ya? Número de nodos de la malla, número de elementos de la malla, ¿ya? Eso se puede ver directamente en el punto geo, ¿ya? Yo puedo abrir el punto geo y bueno, aquí están los elementos, elemento 1, 2, 3, y ver hasta dónde llega, ¿sí? O sea, tiene 125 elementos. Y luego lo mismo con los nodos, 1, bla, 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 216, ¿ya? O sea, aquí yo debería poner 216 y 125, ¿ok? NDimer es las dimensiones del problema, o sea, un problema 3D, ¿ok? Nnode, si no me equivoco, es el número de nodos del elemento que yo estoy ocupando, ¿ya? Entonces, básicamente es decir esto. Por ejemplo, aquí o acá. Nosotros estamos trabajando con hexaedros en 3D. O sea que ese elemento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 nodos por elemento, ¿ya? Hay otros que son de mayor grado, que es la misma forma, pero que tienen más nodos intermedios, ¿ya? Por ejemplo, hay uno que tiene 20. ¿Ya? 20 elementos por cada elemento. O sea, 20 nodos por cada elemento, perdón. Profe, ¿y si trabajo con varios tipos de elementos? Ya, con varios tipos de elementos, hay ¿cómo se llama? Esta parte que dice sets, se crean set de elementos, ¿ya? Entonces aquí iría el que tenga mayor cantidad solamente. Ah, O sea, si trabajo, por ejemplo, con uno que tiene 8 y este que tiene 4, tengo que poner 8, ¿sí? Con el que tenga mayor cantidad. Porque se define el máximo del problema. ¿Vale? Entonces aquí tenemos n-node 8, n-Gauss son los puntos de integración de Gauss, ¿ya? Internamente el elemento hace los cálculos internos, que son otros nodos, y también son 8. Profe, el tipo de elemento que estamos usando, el Gmech, lo definió como automáticamente. Es que sí, automáticamente lo define como un elemento de primer orden, o sea, el que está aquí arriba de 8 nodos, y sería un hexaedro de 8 nodos, digamos. Claro. Pero claro, Gmech también yo podría decirle que ocupe un elemento de mayor orden. Ya, ok. ¿Ya? Pero no sé si está todo implementado, por ejemplo, en el programa V3,
No sé si está implementado para que lea elementos de segundo orden, y tampoco sé si Vulkan tiene todo implementado para segundo orden. ¿Ya? Ahí, ahora, no, generalmente no ocupamos elementos de segundo orden, ¿ya? Porque siempre se intenta hacer que la malla tenga una buena calidad, y por lo tanto, y el mismo uso de elementos o malla estructurada nos ayuda a que los resultados también sean buenos. Entonces, muchas veces se ocupan simplemente elementos de primer orden. Ya, entonces era NNO de 8, NGauss 8, ya para este tipo de problema. NSets 1, o sea, ¿cuántos sets de elementos distintos yo voy a tener? En este caso, como tenemos un único elemento, que es el elemento hexaedro de 8 nodos, es 1. Como les digo, si yo combino varios tipos de elementos, tengo que agregar otro número, ¿no? 2, 3, etc. ¿Vale? Nsets. Luego, Nmats, número de materiales. ¿Ya? Generalmente cada set va a estar asignado a un material. ¿Ya? Así que ahí yo puedo ir, si tengo más set de elementos, puedo ir incrementando también la cantidad de materiales. Y nfuc son los números de funciones que yo voy a tener para un problema. ¿Ya? Yo puedo crear varias funciones en un problema. Por ahora, como nosotros vamos a estirar solamente, quiero una función que controle eso. Si yo quisiera a lo mejor estirar, por ejemplo, y por otro lado poner una presión, quizás yo tendría que tener dos funciones para definir ese paso, cómo va a ir aumentando esos valores. ¿Ya? En este caso solamente vamos a trabajar con una. ¿Ya? Después viene esto que lo voy a comentar porque no está acá. Uno tiene la opción de crear sistemas de coordenados locales. O sea, puedo crear un sistema rotado X y Z para imponer desplazamientos, por ejemplo, que estén rotados. ¿Okay? Pero en este caso lo vamos a comentar. Y eso sería el problem data. ¿Ok? Eso sería el problem data. Después viene esto que dice general data, geometría, número 40. ¿Ya? El número 40 hace referencia al archivo .geo. ¿Ya? Quiere decir que va a sacar la geometría de este archivo .geo. ¿Ya? Todo esto es como si estuviera aquí adentro. ¿Ok? Pero yo también podría decirle, por ejemplo, borrar esto y copiar todo esto y llevármelo para acá, al DAT. Yo podría definir la geometría aquí mismo en el DAT. ¿Sí? Pero obviamente sale mucho más cómodo y ordenado tenerlo en un archivo separado, por eso está el 40. Ese número nunca va a cambiar. ¿Ya? Entonces, ahí básicamente dice, lee la geometría de acá. ¿Sí? Eso sería. Después, ¿Y esa línea de comando identifica al tiro el archivo que tiene la información? No hay que sí, ingresar lo el... identifica al tiro, porque si te fijas tienen el mismo nombre. Todos Ah, tienen que tener el mismo nombre con ah, distinta claro. extensión. Eso sería. Ya, después viene algo que dice sets. ¿Ya? Esos son los sets de elementos distintos. ¿Ya? Dice ngroup, imats, etype, ntype, erule y gauss. ¿Ya? Todas estas cosas son, por un lado, el tipo de elemento que yo le digo a Vulkan que es. ¿Ya? Me parece que el que dice aquí etype sería el tipo de elemento que se llama 30, ¿ya? O sea, el elemento 30 es un hexaedro de 8 nodos. ¿Ya? Si yo quisiera poner otro elemento, tendría que conseguirme buscar cuál debiese ser el tipo, el número que debiese ir puesto ahí. Pero generalmente, como siempre trabajamos o intentamos siempre trabajar con hexaedros, esto nunca debiese cambiar. ¿Ya? Profe, ¿y esa información como en qué lugar uno la encontraría? Lamentablemente el Vulkan no tiene documentación, entonces una es meterse al código a Ya. mirar cosas, y la otra es conseguirse, como les digo,
casos y de a poco ustedes van a poder identificar qué es lo que necesitan. Y, por ejemplo, yo veo un caso y digo, necesito esta parte del caso y me la traigo para acá, ¿ya? Eso es ya cuando tengan un poquito más de experiencia en Vulkan, se les va a hacer más fácil. Pero por ahora esto, para los casos típicos, eso no va a cambiar, ¿vale? También aquí hay algo que se llama regla de integración, ya que también es un cálculo interno, cómo lo hace, le indica aquí cómo hacerlo, con qué identificador, con qué regla hacerlo, así que también ahí, en general, como les digo, esto no va a cambiar, ¿ya? Bueno, después viene propiedades, dice material 1, polímero del fino modelo, o sea, estoy diciendo que el material número 1 va a tener este modelo, ¿ya? Lo mismo, si quieren otro modelo, hay que conseguirse cuál es el identificador y traérselo para acá para poder configurar todo el caso, ¿ya? Pero básicamente este es un modelo de hiperelasticidad exponencial, ¿ya? Y después vienen todas las constantes del modelo. Se fijan, primero dice density, 2, ¿ya? El 2 es para poder hacer una densidad dependiente de la temperatura, ya para casos cuando haya temperatura. Dice, bueno, a 20 grados, por ejemplo, está esa densidad, y a 40 grados está otra densidad, entonces ahí Vulkan puede interpolar en caso de que la temperatura cambie. ¿Ya? Si no me equivoco, yo podría poner 1 y borrar una línea, ¿vale? Y quedarme solamente con una densidad porque no me interesa ver el efecto de la temperatura, ¿ya? Pero en general siempre se ha trabajado con 2 valores. Después vendría la constante 1 del modelo y la constante 2 del modelo. Cada modelo hay que irse a mirar cuántas constantes tiene. Hay unos que tienen 3, 4, 5 ¿ya? O más. Y ahí uno define el valor de las constantes, ¿vale? Esas constantes las vamos a dejar tal como están. Después viene un tema que se llama la descomposición de la parte incompresible del material. Hay todo un tema numérico ahí con la incompresibilidad. Así que toda esta parte de aquí, que dice incompressibility, básicamente es decirle al Vulkan cómo se va a trabajar esa parte, ¿ya? Como regla general, hay que tomar alguna de las constantes del modelo y el penalizador de incompresibilidad, que sería este penalty for incompressibility, tendrá que ser más o menos de 100 a 1000 veces este valor, ¿ya? En este caso dice, bueno, dice 2 por 10 a la 2, son 200, pero yo podría ponerle, no sé, aquí, como esta constante es por 10 a la menos 3, yo podría ponerle 30, aquí. 30, bueno, 30 por e a la 0, por ejemplo. 30 por e a la más 0. Ahí. Ya, esa sería la constante incompresible. Esto que está acá no lo toman en cuenta porque me parece que es para otros modelos. No sé si lo toman en cuenta, creo que no. Thermal dilatation y hardening function se llama esto. Me parece que ese es para plasticidad quizás. ¿Vale? Así que bueno, ahí dice pues end material, o sea que terminó de definir el material, terminó de definir las propiedades y terminó de definir los datos generales, ¿ya? Y después viene lo que sería el tema temporal, ¿ya? Y las condiciones de contorno. Entonces, en el tema temporal, se divide en dos cosas. Una se llama el intervalo temporal, que se llama interval data, ¿ya? Un intervalo temporal es un tiempo o un grupo de tiempos en el que yo voy a aplicar una condición de contorno, ¿ya? Una fuerza, una presión, etc. ¿Ya?
Y cada intervalo temporal se divide en pequeños pasos, ¿ok? O sea, tenemos un tema que es el intervalo temporal y otro tema que es la división interna de ese intervalo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? El intervalo, el interval data que yo estoy creando aquí tiene 10 pasos con una separación de 0,1 segundo, por decirlo así, ¿vale? Entonces, si yo multiplico 10 por 0,1, significa que este intervalo dura un segundo, ¿vale? 10 por 0,1, ese intervalo va a durar un segundo. Ya, si yo pongo 100 por 0,1, significa que en total ese intervalo va a durar 10 segundos, ¿vale? 100 por 0,1 me da 10. Ahora si yo pongo 10 por 0,01, el intervalo vuelve a durar 1, ¿ya? Se fijan que lo que dura es, en tiempo, digamos, es la multiplicación de estos dos, ¿vale? 10 por 0,1. Luego viene una función, ya dice function, nueva función, número de la función sería la función número 1. Este otro 1 es para hacer subfunciones que prefiero, yo no lo manejo mucho porque rara vez se ocupa, pero uno puede hacer dentro de una función que se sumen varias cosas, por ejemplo, una recta con una pendiente, una con una pendiente negativa, que tenga una componente sinusoidal, por ejemplo, y hacer combinación de funciones para obtener finalmente otro resultado. ¿Ya? Pero esto básicamente me dice, bueno, la función, el número de funciones es 1 con una subfunción. ¿Ya? Esa primera subfunción tiene 1, 2, 3, 4 valores. ¿Ya? El primer valor dice 0, que sería el tiempo inicial. ¿Ya? Perdón, este primer valor, el 1, es el tipo de subfunción. El tipo 1 es una recta, ¿ya? No me sé los demás tipos, pero si yo pongo aquí, por ejemplo, un 2 o un 3, seguramente habrá alguna que sea cíclica, otra que sea sinusoidal, ¿vale? Distintos tipos, pero la recta, digamos, es la más común con el número 1, ¿ya? Después viene un tiempo inicial, o sea, ¿en qué valor parte la función en tiempo? Yo creo que esta función parta del tiempo 0. Después, ¿hasta qué tiempo va a durar? ¿Ya? Si yo veo acá, mi intervalo temporal dura hasta el segundo 1. ¿Ya? Por lo tanto, aquí yo podría ponerle 1. O sea, la función parte en el tiempo 0, termina en el tiempo 1. Y luego hay un tiempo que se llama tiempo constante, que es una recta seguido de una constante. ¿Hasta dónde llega esa constante en el tiempo? ¿Ya? También llega hasta el tiempo 1. Y finalmente un factor. Aquí yo podría, es un multiplicador de lo que está en el archivo .fix. ¿Ya? Aquí si había un 1, por ejemplo, y yo aquí le pongo un 1, significa que el resultado va a ser 1. ¿Ya? Pero si aquí le pongo, por ejemplo, 2,5, la condición de contorno que se va a aplicar es 2,5 por 1. Si aquí yo hubiese puesto un 0,5, por ejemplo, 0,5, la condición de contorno que se va a aplicar es 0,5 por 2,5. Así funciona esto. O sea, la multiplicación de lo que está en el fix por lo que está en la función. Disculpa, ¿y en qué caso como que, cuál es la utilidad de eso? Como para... Por ejemplo, imagínate definir una presión, ¿ya? Entonces la presión yo la definí en el inter, ¿cierto? En el archivo inter, que está acá. Claro. ¿Ya? Pero yo no quiero definirla, quizás yo quiero probar altas presiones, por ejemplo. Entonces lo que hago es decirle, bueno, la presión quiero que le pongas valor 1, valor unitario. Ya. Y luego yo lo controlo acá. O sea, yo ahí digo, que con una presión de 1 por, no sé, por 10 a la menos 3. O sea, ahí esa sería la utilidad básicamente de poder controlar ese tema. Generalmente yo trabajo todo con 1 acá, puros unos, y el valor final se lo doy acá. Ya.
pero es totalmente válido hacerlo de cualquier forma, ¿no? No hay ninguna restricción ahí. Ya, pues. Vale, entonces tenemos ahí una función con tiempo de 0 a 1, valor 1, ¿ya? Después viene una sección que dice loads, o sea, cargas, fuerzas. En general, nosotros muy pocas veces trabajamos con fuerzas, porque los problemas en general se trabajan en base a desplazamiento. Por ejemplo, cuando yo ensayo un material, yo no le aplico una fuerza al material, sino que yo lo estiro una cantidad y mido la fuerza, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que no trabajan directamente con cargas. La presión podría ser sí, pero en general cuando uno estira algo, rompe un material, por ejemplo, es todo en base a desplazamientos. Así que carga en este caso no hay. ¿Ya? Lo que vamos a simular ahora es un ensayo de tracción. Así que carga impuesta no hay. Hay solamente desplazamiento impuesto. ¿Ya? Entonces, load, no hay nada. ¿Sí? Después vendría esto que dice boundary. ¿Ya? Boundary es la condición de contorno. ¿Ya? Se Profe, dice boundary, sí. pero ¿qué me va a depender del tiempo? O sea, yo estoy haciendo este experimento en el tiempo que definí inicialmente. A ver, este tiempo del que estamos hablando acá, el 10 por 0,1, es un pseudo tiempo, porque aquí no estamos hablando de tiempo, porque estamos en una simulación estática o cuasi estática. Claro, claro, claro. Entonces esto que dice tiempo es pseudo tiempo, o sea, es una división, no solamente del problema en distintos pasos, porque obviamente el programa quizás no puede resolver esta simulación de un golpe. Claro. Entonces hay que separarlo en distintos pasos. Ya, pero es como un pseudo tiempo, no tiene que ver con el tiempo en sí. Ya, ya. Tiene que ver solamente con una división de las Ujú. condiciones de contorno. Es como llamarlo tiempo, pero en realidad no es tiempo. No es tiempo. Sí, Ya. justamente, no es tiempo. Es como un pseudo tiempo, digamos. Es Entonces, como un ese delay entre uno, los pasos, algo así sería. sí, sí, es una división. Por ejemplo, aquí yo digo, quiero estirar este material 1 milímetro hacia arriba. Es dividir ese milímetro en 10. Claro. Ah, ya, ya. Estirarlo 0,1, Ah, 0,2, 0,3, 0,4, y el programa incrementalmente va resolviendo eso poco a poco. Ya. Eso básicamente es, pero no es tiempo como tal. Cuando la simulación es de tipo dinámica, ahí este tiempo sí es tiempo. Vulkan hace los dos tipos de simulación, estática y Sí, dinámica. sí, también tiene simulaciones dinámicas, Ah, pero claro, simular algo dinámico tampoco es simple porque hay todo un tema de... Ahí se van a dar cuenta que hay un montón de problemas a ver, cuando uno simula, por ejemplo, en ANSYS, claro, el ANSYS ahí te da un resultado súper súper fácil, pero cuando uno le mete grandes deformaciones, cuando uno le mete un material hiperelástico, un material que no es lineal, todo es mucho más difícil de resolver y por lo tanto, eh, hasta con simulaciones estáticas, de repente es difícil hacer algo. Es difícil que converja, es difícil la malla, ¿vale? La división temporal. Entonces, llegar a algo dinámico es bastante complejo. ¿Ya? Pero sí es capaz de hacerlo, sí es capaz de hacerlo. Bueno, entonces, interval data, ¿dónde vamos? Ya, boundary. Entonces, en este interval data, que está acá, yo le digo, bueno, a ese intervalo temporal, ponle la condición de contorno que está en el archivo 45. Y ese archivo 45 es el punto fix. ¿Ya? O sea, va a ir a leer esto, pum, y le va a dar esas condiciones de contorno al problema. ¿Ya? De nuevo, aquí yo podría, por ejemplo, borrar esto y ponerle ese fix, todo eso, ponerlo acá. ¿Vale? Boundary data, end boundary, end boundary. ¿Vale? Pero nos sale mucho más cómodo tenerlo esto separado. Vale, entonces ahí está la condición de contorno. Luego viene un tema que se llama estrategia. ¿Ya? La estrategia es cómo es que el Vulkan va a resolver el problema. Si va a ocupar alguna estrategia para intentar mejorar la convergencia, por ejemplo,
cuáles son las tolerancias que quiero imponerle para que resuelva el problema. Y básicamente, qué es si es que yo quiero, por ejemplo, aquí obtener alguna información en un archivo de texto también. Podemos hacer lo que se llama un plot. ¿Ya? O sea, yo puedo plotear ciertas variables en el tiempo en un archivo distinto para yo ir viendo qué es lo que está pasando con ese nodo, con ese elemento, qué sé yo. ¿Ya? Esto de hecho lo vamos a dejar por ahora comentado porque no quiero que me plotee nada. Y la estrategia en general no se cambia mucho, digamos, en estos casos. Y eso sería, estos interval data que yo tengo adicionalmente eran de otro caso, un caso que requería de hartos interval data, ¿ya? Pero para este caso de tracción simple no es necesario, ¿ya? El interval data es necesario cuando uno quiere, por ejemplo, cambiar la condición de contorno de un momento a otro. No sé, pues yo estiré, por ejemplo, así, y luego quiero poner una presión. Ahí tengo que crear un nuevo interval data, ¿ya? Bueno, en este caso, como solo vamos a estirar, ese estiramiento, digamos, va dividido así, aquí, dentro de ese interval data. ¿Ok? Con eso deberíamos estar listos. Finalmente esto termina con el stop, end strategy, end interval. ¿Vale? Con eso ya deberíamos estar listos. Vamos a aumentar un poquito esto y estaríamos. Entonces, como les digo, esto requiere también darle hartas vueltas, van a tener que... Chuta, se me salió. Ahí, van a darse vuelta harto tiempo para entender todo este tema. Si quieren crear un caso nuevo, también van a tener que darle un par de vueltas. Pero en general esto es el caso, finalmente. Esta es la simulación. ¿Ya? Aquí está la simulación. Así que ahora hay que correrla. ¿Sí? Hay que correr esa simulación. Voy a cerrar todo esto. Voy a abrir una terminal. Aquí donde están estos tres. Y esta terminal voy a escribir Vulkan, espacio M, espacio, el nombre del archivo .dat, vul.dat. ¿Ya? El M es el módulo, me parece, que vamos a cargar para resolver el problema. En este caso es el módulo mecánico. Hay un módulo que es termomecánico, un módulo de fluidos y no sé qué otros módulos habrán disponibles, pero para nuestro caso vamos a ocupar el módulo mecánico. ¿Ok? Se cargó el caso, dice ejecutando y luego dice Vulkan se terminó de ejecutar. ¿Ya? ¿Dónde se guarda el caso? Si se fijan, no apareció nada nuevo acá. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿sí? ¿generalmente Vulkan funciona tan rápido o es porque el caso es simple? Como No que es porque varias... el caso es simple, es porque el Ah, caso ya, es simple. O sea, tenemos ¿cuántos? 100 elementos. Podemos claro. tener un caso en el que tengamos 1000, 10.000, 100.000 elementos y ahí obviamente que todo se vuelve más lento. Ya. ¿Okay? En este caso, como es un caso simple, se demora muy poco. Bueno, esto se guarda en una carpeta que está en la raíz, ya, la raíz del sistema. Ustedes ponen cd para irse a la raíz y luego cd scratch, ¿vale? cd scratch. Ahí se van a guardar todos los casos que yo haya corrido en Vulkan. En este caso está este caso que se llama vul-m. Pongo cd vul-m y ahí está el resultado, ¿ya? Hay una forma de ver lo que pasa mientras el caso está corriendo, ¿ya? Que es mirar un archivo que se genera que se llama vul.pri, ¿ya? Cuando yo corro algo, pongo tail-f vul.pri y me va a mostrar recursivamente, o sea, se va a ir actualizando esto y me va a ir mostrando qué está pasando con el caso, cómo se está resolviendo, qué es lo que está pasando, si resuelve, si no resuelve, si está iterando, etc. En este caso, como corrió tan rápido, es un caso que yo no alcanzo a ver nada, se termina el tiro. No tiene sentido verlo esto así, ¿ya? Pero sí lo puedo ver con Nano, por ejemplo, el editor de texto, o el bloc de notas, digamos. Pero es mucho mejor verlo en la terminal, porque cuando el archivo es muy grande, el editor de texto probablemente se va a quedar pegado. Entonces pongo nano, bull.pri,
Y aquí me dice todo lo que hizo el caso, ¿ya? Aquí cuánta memoria ocupo, el intervalo 1, paso 1, iteración 1. Intervalo 1, paso 1, iteración 2. ¿Ya? Hasta que la iteración se cumplió y se escribió el primer paso. ¿Ok? Después pasó al segundo paso, al tercero, cuarto, quinto y hasta el 10. ¿Sí? Y ahí terminó el problema. End of analysis. Si yo tuviera otro interval data, me aparecería etime 2. ¿Ya? Y empezaría de nuevo a correr desde el paso 1. ¿Ya? O sea, intervalo 2, paso 1, 2, 3, 4, etc. Intervalo 3, paso 1, 2, 3, 4. Así. ¿Ya? Esto me dice entonces que el caso ocurrió completo y se terminó, ¿no? End of analysis. Profe, ¿Sí? ¿dónde definió la cantidad de iteraciones? No, la cantidad de iteraciones está dada internamente por Vulkan. Cuando Vulkan determina que en ese paso hubo equilibrio, se terminan las iteraciones. O sea, ese es el objetivo de Vulkan, alcanzar el equilibrio de todos los cálculos con las condiciones que yo le impongo, y cuando se alcanza el equilibrio, terminan esas iteraciones. ¿Ya? Obviamente que si le cuesta más alcanzar el equilibrio, va a iterar más, y si le cuesta menos, va a iterar menos. ¿Sí? Eso sería. Hay otro archivo que se llama .res, ¿ya? .res, es un archivo de resultados. Y ese .res es muy similar al .pri, pero es mucho más detallado. O sea, te dice aquí cómo leyó los elementos, leyó las coordenadas, los materiales, las constantes, básicamente todo lo que hizo, condiciones de contorno, la estrategia de solución, y empezó aquí ya a mostrarme valores de iteraciones y todo ese tema. ¿Ya? Ahí me va mostrando qué es lo que está pasando, los resultados convergen, me los muestra. ¿Okay? Ahí es mucho más detallado que el .pri. ¿Ya? Pero básicamente me muestra lo que está haciendo internamente el programa. ¿Ya? Ahí, y finalmente también end of analysis. ¿Ya? Ahora, si queremos ver ¿cómo se llama? El resultado gráficamente, vamos a ocupar un script que está en la librería que les mostré yo. Me voy a ir al escritorio, ¿ya? Les voy a pasar este link que está acá. Se voy a pasar por el chat. ¿Dónde está el chat? Ustedes tendrían que escribir git clone y la página que les acabo de mandar. Entonces eso les va a clonar este repositorio que es para Vulkan, a donde hay hartos archivos que les van a ser útiles. El más útil va a ser el interbtk, ¿ya? Entonces me voy a ir a instalar esto. cd intervul, que así se llama la librería, y luego tengo que poner sudo python install, no, perdón, python setup.py install, ¿ya? Contraseña, y les va a instalar la librería en el computador, ¿ya? Entonces ahora ustedes van a tener un script que se llama interbtk. Entonces aquí si yo escribo interbtk, puedo ejecutar ese programa. ¿Ya? Básicamente me pide meterle un archivo que se llama .pos. ¿Ya? Si yo me voy aquí al Scratch, carpeta personal, Scratch, bool-m, se va a generar un archivo que dice bool.pos. Si ustedes abren ese archivo no van a poder ver nada porque es un archivo que está en binario. ¿Okay? Contiene todos los resultados del caso en binario. ¿Sí? Entonces, básicamente el archivo interbtk lee ese binario y traspasa todo a un formato que es de un programa que se llama Paraview. ¿Ya? Paraview es un programa para postproceso de problemas de este estilo. Entonces ponemos
interbtk bool.pos. Inmediatamente me dice que está leyendo toda la información del punto .pos y la guardó en alguna parte, ¿ya? Luego tienen que tener un programa que se llama Paraview, ¿ya? Esto se puede instalar como sudo install, no, sudo apt install Paraview, ¿ok? Les va a instalar ahí el paquete Paraview. Y ahora sí podríamos abrir lo que generó este interbtk, que sería Paraview bool, o sea, el nombre de la carpeta, bool / bool.pvd, ¿ya? Les genera una carpeta aquí, bool, con el nombre del punto .pos, bool, y ustedes tienen que abrir el que dice .pvd. Paraview. Aquí le damos a aplicar. Y ahora yo puedo ver el problema gráficamente, ¿no? Si yo le doy play a esto, no voy a ver nada, ¿sí? Porque tenemos que decirle que el sólido se deforme respecto a algún resultado. Entonces está este símbolo que dice grab by vector, ¿ya? O sea que se deforme respecto de un vector. ¿De qué vector? Del vector de desplazamiento que le entrega Vulkan. Displacement, aplicar, y ahí sí yo puedo ver el sólido deformado, ¿vale? Entonces ahí ven paso a paso cómo fue que se deformó el sólido, ¿sí? Podemos ver aquí, estoy aquí en grab, aquí en esta parte puedo ver distintos resultados, por ejemplo, desplazamiento en los tres ejes, por ejemplo en el eje Z, desplazamiento en Z, se fijan, tiene valor 1, que fue justamente lo que nosotros le pusimos, ¿no? Que se desplazara 1. Si pongo el desplazamiento en X, me va a aparecer cuánto se contrajo el cubo al deformarlo, por ejemplo. Porque aquí obviamente esto se va, el espesor y el ancho se van achicando a medida que yo estiro, ¿sí? Porque esto tiene que mantener la incompresibilidad. Puedo ver los desplazamientos, puedo ver el estrés, ya que está aquí abajo, estrés en distintas componentes, la componente XX. Esto es puro ruido porque se fijan en el resultado, da por 10 a la menos 7, o sea, eso es prácticamente 0. El estrés YY también, pero el ZZ es el que nos va a dar un estrés, ¿vale? Que en este caso es 3.6 megapascales, ¿ya? Y obviamente que todo el dominio, todo este sólido tiene el mismo esfuerzo porque es un ensayo de tracción, que esa es la idea del ensayo de tracción, que sea un campo uniforme de esfuerzo. Podemos ver el strain también, que está aquí, strain, o sea, la deformación, strain, también en distintos ejes. Podemos ver esfuerzos principales, aquí dice estrés 1, estrés 2, estrés 3, o sea, los distintos esfuerzos principales, deformaciones principales, strain 1, strain 2, strain 3. Podemos ver este valor que dice J, que es el volumen o sea, el ratio del volumen del sólido deformado versus el sólido inicial, ¿ya? Cuando no se está cumpliendo muy bien la incompresibilidad, este 1 va a cambiar, o sea, ya no va a ser 1, va a ser otro valor distinto de 1, ¿sí? Pero aquí está como 1 porque es un caso bastante sencillo y se va a mantener bastante fácil la incompresibilidad. Así que eso sería. Así ustedes ahora pueden ver los resultados de la simulación, ¿ya? Se fijan, el trayecto es bastante largo, ¿no? Sí, como que tiene harto Todo, más. tiene muchos pasos, ¿no? Tiene demasiados pasos. Sí, pero el final estuvo entretenido. O sea, como la visualización. Sí, sí, Llama la atención. al final ya ahí uno puede ver todo. Obviamente que van a haber casos donde se van a quedar pegados en la geometría o se van a quedar pegados en la solución de Vulkan. Y después de la visualización, de repente también hay pasos adicionales que uno tendría que hacer.
dependiendo de lo que uno quiera lograr, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero calibrar algo y hay una cosa iterativa, qué sé yo. ¿Ya? Y, por ejemplo, si uno quiere trabajar como con los datos que se obtienen de la, no sé, la atención por elemento, en vez de solo visualizarlo, Ya. como, ¿cómo tengo Por acceso a eso? ejemplo, tú dices como obtener valor, ¿no? Una cosa así. Claro, mirar Ya, como la atención por elemento en vez de solo el gráfico. No sé para qué, pero... ya. Sí, sí, es súper útil. Hay muchas cosas que se resuelven de esa forma. Esta librería que les pasé aquí, que se llama la Interval, Ujú. no solamente trae los scripts para pasar, por ejemplo, a ParaView, hay unos que te permiten obtener fuerzas y qué sé yo, sino que también contiene una librería que se llama Interval, que es una librería de Python. Entonces yo puedo, aquí por ejemplo, crear un programa de Python, por ejemplo, nano res.py. Yo puedo importar, por ejemplo, import interval, y puedo aquí leer los resultados del punto post para hacer algo. Como lo que Mm, dices tú, así ver así este elemento, qué componentes tiene, los desplazamientos, los resultados, y con eso programar algo, por ejemplo. claro. Que Ah, eso es ya, bastante útil, pero ya va, quizás cuando ustedes ya estén más entrenados en buscar, en crear casos, en correr casos, ahí va a venir probablemente alguna parte donde tengan que hacer algo con esos resultados. claro. ¿Ok? Pero claro, está ese tema está hecho ya para poder manejarlo directamente en Python y programar en Python y buscar resultados, post-procesar cosas. ¿Okay? Ok. Que esa es parte de la idea también. Disculpa cómo se instalaba cómo se copiaba la carpeta de Git. La de Git Sí, en el escritorio. es, claro, es Git. Puede ser que no tengan Git también. Si no tienen Git hay que instalarlo, pero es Git, clone y la Ya. dirección. Y si no tengo Git, ¿cómo se instala igual que siempre con el sudo Igual apt? que siempre, sudo apt install git. Ya. Y la línea del Git era Git, clone y el link que mandaste. Sí, git clone y el link. Y ahí les va a crear una carpeta que se va a llamar interval. Ya, ahí la creé. Y del interval, ahora hay que instalar con el otro comando que era Mm, cd interval para meterme a esa carpeta. Luego sudo python setup.py install. Ahí me va a pedir seguramente la contraseña y va a generar todos los archivos. Y si instaló bien, vas a poder escribir inter ptk, apretar enter y te va a decir algo. Te va a reclamar por algún archivo de entrada. Interval. ¿Cómo se llamaba la que había que instalar de Interval? La Python Eh, Setup. sí, es sudo python setup.py install. Setup. Me sale orden no encontrada. Orden no encontrada. Podría ser que tengas que poner sudo python 3. Sudo python 3 setup install. Ahí sí. Excelente. Y ahora interpreteca. Mm, claro, ahí me salió.
Ya, excelente. Entonces ahí ya está listo, digamos, para poder convertir el archivo .pos en algo de Paraview para poder verlo. Lo único que me faltaría mandarle sería entonces bueno, le voy a mandar todo lo que hicimos ahora, pero sería básicamente este que es el proc v3 y el inter. Y Claro. obviamente el .dat. O sea, le voy a mandar todo esta carpeta, se las voy a mandar para que puedan correrlo ahí ustedes en sus computadores. Ya, ok. Profe, el Así que, video, sí, el video también. El video yo lo Se uso. los voy a... Ya, perfecto. A ver, déjenme parar este video.